Vamos a dar inicio a este programa de entrevistas con nuestro primer entrevistado, que es Kaloyan Santos Cabrera, fotógrafo y periodista, cubano y que vive en Argentina desde el 2010. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por ser No, muchísimas gracias. El primero. Un honor y tremendo ser el primero, así que acá vamos. Bien. Contanos un poco cómo son tus inicios de la fotografía. Sé que siempre hay un viaje inicial que despierta todo, pero según vos no fue algo que despertó, fue algo que te llegó. Yo nunca a mí nunca me interesó la fotografía ni nada. Y sí, gracias a mi viejo, mucho por la lectura y por el imaginario que me dio la literatura y eso. Yo llevo a la fotografía prácticamente después de grande digo con 19 años. Gracias a que unos amigos empezaron a viajar de mochilero por Cuba y me invitaron a hacer un primer viaje. Yo era un muchacho del asfalto, de una ciudad, de Holguín, que es donde nací, una ciudad grande, importante en Cuba, pero de ahí, digamos, a la ciudad, pero nada de hacer montañismo, ni senderismo, ni nada de eso. Entonces hice ese primer viaje y uno de estos amigos hacía fotografía analógica y era quien hacía la foto para tener de recuerdo. Entonces yo empecé a querer tener también mi propio recuerdo en esos viajes, porque lo que me encantó es empezar a viajar y a conocer Cuba, una Cuba en la cual yo había nacido, pero la cual no conocía, más allá de mi radio, de mi ciudad, de mi lugar. Entonces, cada vez que teníamos vacaciones nos íbamos de viaje, de mochilero. Y ahí yo entonces accedo a tener mi primera cámara, que es una cámara marca Sony, soviética, de la Unión Soviética, que estaba en Cuba, pero que tenía todas las cuestiones básicas. Y todas las cuestiones básicas implicaba, era de 35 milímetros, aprender el ABC de la fotografía. Entonces este amigo me enseña para poder manejar esa cámara, pero no interesado en que algo me interesase de la fotografía. Era cómo poner velocidad, diafragma, había un fotómetro, marca Leningrado, jamás se me olvida, que había que medir la luz, tenía una celda fotovoltaica que te daba más o menos los valores y tú venías a la cámara y encima es una cámara, todavía la tengo, todavía la conservo. ¿Funciona o en modo reliquia? Funciona porque es completamente mecánica. Claro. Completamente mecánica. Las cortinas de la cámara de tela y una cámara muy fuerte. Y el lente a rosca. Claro. Y es un lente fijo 58 milímetros. Es una locura. O sea, yo no tenía noción de nada y eso es lo primero que me cae en las manos. Entonces, de lo que me enamora técnicamente es el hecho de yo tener que hacerlo todo. Claro. De pensar sí o sí en la luz. No como ahora que andamos con nuestras cámaras y nuestro celular que tiene un japonés adentro, ¿no? Y que hay que sacarle provecho a ese japonés. Pero en ese momento poder entender todo ese mundo y esa mecánica en medio de un viaje era hermoso. Y era hermoso también que yo era estudiante cuando eso, era comprarme esa cámara y poder comprarme solamente un carrete para un viaje de 15 días. Entonces, como mucho era un carrete de 36, pero generalmente podía comprarme el de 24, que era el más. Entonces yo tenía 24 fotos para hacer en todo mi viaje. Así que imaginaba mucho qué foto iba a hacer. Y el primer rollo que hice, yo veía los lugares, medía, hacía todas las mediciones y le daba la cámara a alguien lista y yo me ponía en el lugar, era mi foto de recuerdo. Ahora tenemos el celular y nos hacemos la selfie. Y yo empecé a imaginarme que yo contaba de ese viaje porque le quería mostrar a los demás, a mis otros amigos, a mi familia, a dónde había ido. Pero cuando revelé el primer rollo, que eso fue lindo también porque era un rollo blanco y negro, este amigo tenía un laboratorio improvisado en la casa y yo ahí vi la magia de la fotografía, de ver cómo se revelaba mi primer rollo. ¿Revelaste? Revelé con él ahí. Y después aprendí y usé el baño de mi casa, que se lo manché de químico toda mi vieja, la ropa, todo. Pero era lindo y quizás las fotos se velaban, no salía, pero era toda la trama, que era lo hermoso. Y en ese primer rollo que todavía conservo, es un rollo muy egocéntrico. ¿Por qué? Porque estaba el lugar que a mí me había interesado, que es lo que yo quería contarle a la gente, y es tremendo porque en el medio hay un muñeco, que soy yo, y no se ve lo que yo quería contar. Y a partir de ahí dije, no, yo no tengo que salir en la foto, yo quiero mostrar
Y ahí se me metió el bicho de la fotografía y el hecho de querer documentar mediante imágenes. Y fue un viaje de ida. Dejé la carrera que estaba estudiando, ¿Qué estabas que estudiando? era antropología cultural. Me faltaban un año para recibirme y me fui a estudiar periodismo, que era lo más cercano a ese tipo de fotografía que yo quería hacer. Bueno, igual entonces, esos fueron los inicios. Una carrera que te da igual muchas herramientas para Un montón. el periodismo, o sea. Sí. Nada estuvo de más. Ni siquiera en un principio que yo dije, voy a tener que estudiar la carrera de periodismo porque es lo más cercano a la fotografía documental, al fotoperiodismo que yo quiero hacer. Y yo pensé que era un camino lateral. No. Me dio las herramientas para poder construir la mirada fotográfica que es la que tengo hoy en día. O sea, esos valores semióticos que uno puede tener, dónde planta la mirada, qué es lo que recorta de la realidad, qué cuenta y qué no, te lo van dando todas estas herramientas de la vida que uno ha vivido, de los lugares por donde uno ha pasado, las historias, los amores, los desamores, los libros, un montón, y las carreras por donde uno ha pasado. Totalmente. Si no me equivoco, en este viaje vos llevabas un cuaderno como una especie de registro escrito. Claro. ¿Recordás algo de esos escritos? Claro, porque un viejo fotógrafo, a los cuales habían aprendido empíricamente de todo, el tipo me decía, tú mira la foto, lo que tú estás mirando, el acto fotográfico de hacer el clic es lo último. Y siquiera es lo menos importante. Incluso él me decía, es lo menos importante. Piensa ver que cuando ya tú has visto la foto ya se ha manejado y de ahí vea la técnica y anota los valores con los que tiraste esa foto. Tenía el cuaderno, en ese cuaderno yo anotaba los valores con que había hecho la foto y un par de párrafos describiendo la foto, por si la foto no me había salido. Ok, para no olvidar. Para no olvidar. Entonces, esa era la foto. Después lo que me había salido técnicamente, mejor o peor, expuesta, subexpuesta a la luz, movida, no importaba. La foto ya yo la había visto. Claro. Entonces ahí es la importancia de empezar a disfrutar del mirar más que ver. Ver, tenía la inmensa posibilidad de tener los ojos y poder ver, pero mirar hay un grado de subjetividad que yo empezaba a ponerle a ese tipo de fotografía. Entonces, ese cuaderno fue mi primera cámara fotográfica junto a la Semi. ¿Hoy en día escribís? Sí, sigo escribiendo. Gracias al periodismo, gracias a la carrera de periodismo, yo sigo escribiendo. O sea, de hecho, tengo todos los sábados una columna en una revista donde hago fotoreportajes. O sea, donde la columna vertebral es la foto, pero yo escribo el texto. Claro. Sigo haciendo periodismo. De hecho, me recibí en el 2008 como periodista y me fui a trabajar en un diario como redactor. Claro. Y paralelamente hacía la foto. Claro. Y siempre, o sea, estás trabajando hoy en día en los lugares donde deseabas, tus metas profesionales se han logrado. Más que los lugares donde deseaba, tengo la inmensa posibilidad de vivir y transitar, que es una forma también del hecho de a dónde voy a trabajar, en lo que más amo, que es hacer fotografía. Los lugares van y vienen. Quizás uno tiene un sueño de llegar a trabajar en tal revista, en tal periódico, en tal diario, y llega ahí y después sale de ahí. No, yo he podido transitar y poder tener la inmensa suerte, porque no todo el mundo puede tener eso, un privilegio, de que la fotografía me dé de comer, que la fotografía me dé de soñar, que la fotografía me dé de qué enamorarme, que la fotografía me dé poder vivir diferentes vidas a lo que le hago foto, que me permita viajar. Entonces, eso sigo por ese camino. Entonces, es hermoso, eso es hermoso y una inmensa suerte que está ahí. Que desgraciadamente no todo el mundo puede vivir o hacer lo que más le gusta. Y esto implica el hecho, incluso hasta de la parte fotográfica, que menos me gusta hacer para poder seguir viviendo. Lo que más yo amo hacer es hacer fotoperiodismo y hacer fotografía documental. Y desgraciadamente eso es lo que menos paga. Pero, por ejemplo, también te hago, si hay que hacer fotos de 15, de sociales, las hago, de eventos corporativos lo hago, y si me pide un funeral, voy y te hago foto de un funeral. Es lo que menos me gusta, por no decirte que no me gusta estar sentado en una computadora editando volúmenes de fotos que tengo que... Pero aún así, ahí estoy haciendo fotografía. Entonces,
Es hermoso. Sí, sí. Sí, además está bueno porque vos trabajás en diferentes formatos de la imagen, ¿no? Ahora Claro. estás trabajando en FA, que si no me equivoco funciona también como un stream y a la vez tiene su pero fiesta. Ahí entramos a un punto de los lugares, ahí sí los lugares donde además de que te den trabajo, te sientes bien y te permite crear, ¿no? Entonces poder dar con esos lugares es hermoso. Entonces estás en un lugar donde no eres, como digo yo, un fotógrafo de Uber. Claro. ¿Cuál es el fotógrafo de Uber? Es el Uber, el tipo te sabe manejar el auto y tú por una aplicación le dices llévame de tal punto a tal punto. El tipo tiene que saber manejar el auto. Resuelve. Y resolver. Entonces, hay la profesión de la fotografía cuando a veces se confunde lo profesional con la calidad y Total. no, o sea, la profesionalidad implica que te paguen por esto que estamos haciendo. Sí. Entonces, poder estar en un lugar donde no me paguen, donde no ser el Uber ese donde tengo que cumplir y que sí me permita crear, que sí me permita poner mi impronta, que no te bajen una línea de hacer esto así asado, que te permite, es algo increíble. Entonces, FA ha sido eso durante 3 años. Buenísimo. Para mí FA ha sido eso durante 3 años. OnCuba, la revista en la que trabajo, desde hace 5 años tengo esa columna, ha sido eso también. Termina siendo como un hogar Terminan siendo como hogares artístico. Exacto, y ahí es donde se imbrica, sí, la parte de la creatividad y lo artístico también con el fotoperiodismo. Que quizás los viejos fotoperiodistas te dicen, no, eso no es arte, no. Implica cómo lo vamos haciendo. Entonces, es sobre todas las cosas una manera de hacer fotografía que yo celebro. Claro. Yo celebro. Hay además una dicotomía bastante marcada entre la creencia de lo que nos parece que es arte o artístico y la toma de la imagen como archivo, ¿no? O sea, exacto. ¿Cómo ves esto en tu trabajo, en tus fotos? ¿Pensás que todas tus fotos son artísticas o que es algo que se agrega? ¿Cambia por el trabajo? Yo creo que es algo que se agrega. Yo, primero que todo, mi mirada es documental y fotoperiodística. Ok. O sea, yo necesito de la calle, de estar afuera, de la realidad para poder crear. Por ejemplo, a mí yo padezco un montón cuando tengo que hacer fotos de estudio. Ah, mira. Lo padezco, estar dentro de un estudio. ¿Pero por qué lo El ambiente padezco? controlado es tu peor enemigo. Pero por una falencia técnica que tengo de controlar las luces, no sé cuánto, que te lo voy a hacer, me pongo a estudiar, estoy obsesionado porque salga bien y va a salir bien. La calle yo estoy como pez en el agua. Claro. Entonces, esa cuestión que yo puedo tener esa mirada en la calle, que puedo tener la mirada en la calle, lo que yo pueda crear de lo que sucede en la calle hay, sobre todas las cosas, una parte de mi fotografía que es esa realidad. Y yo voy a recortar de esa realidad para ponerle mi subjetividad y para ponerle, si quiere, mi punto creativo a partir del fotoperiodismo, llámalo artístico. Tu impronta. Entonces, claro, tu pero marca. ¿lo puedes llamar artístico? Yo creo que sí, que hay parte que la puedes llamar artístico, pero por encima de todo, yo detrás de esa foto, yo no te quiero contar, yo te quiero, sobre todo, que tú te sientes mirada frente a esa foto y que no la veas linda o fea. Claro. Sino que sobre todas las cosas te sucedan, que esa foto te interpele. Entonces, por ejemplo, a mí en mis redes sociales, con las fotos que hago, recibo, para beneplácito, muchos elogios y también recibo un montón de puteadas. Esas puteadas, ¿qué quiere decir? ¿Que me gustan tanto como los elogios? No. Hay una cuestión de vanidad, de qué lindo que los elogios. Pero en cuestiones objetivas, esa puteada está a un mismo nivel a la cuestión de la foto de esos elogios, porque implica que a esa persona que terminó queriéndote putear por algo es porque esa foto lo interpeló. Entonces, ¿qué pasó ahí? El compromiso termina sucediendo de una manera u otra, con agresión o sin agresión, pero la emoción se generó. Pero hay algo que esa foto le tocó la fibra a alguien, claro, que tuvo que llegar a ser, digamos, tan amargo y tan doloroso de sentir una puteada, pero ¿qué pasó con esa foto? Entonces, ahí está una impronta.
Pero mi primera marca implica la cuestión del fotoperiodismo y de esa realidad donde yo cada vez más insisto en menos objetividad y sí una ética desde donde me paro para hacer fotos. Yo no digo esta es la realidad. Yo digo, interpreten esto, a lo cual a mí me sensibiliza de esa realidad y es lo que voy a recortar de esa realidad. Y es lo que yo veo. O sea, es lo que veo o no, es lo que también quiero recortar de lo que veo. Totalmente. Entonces, entender todo eso implica que a la hora que agarremos una foto, nos sensibiliza sí o no, pero estamos viendo a través de los ojos y de la parte subjetiva de esa persona. Entonces empecemos a desterrar un poco de hagamos periodismo con objetividad. No, hagámoslo con ética. Yo hago fotos de este lado. Totalmente. Y es lo que expongo. ¿Y crees que estas opiniones, tanto negativas como positivas, cambian según el formato en donde vos mostrás esa imagen? O sea, la opinión de Instagram es porque está... Instagram o cualquier red, porque sería muy inocente de nuestra parte pensar que los nuevos formatos son solo Instagram. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo sentís que cambia esa reacción con una pantalla o visto desde otro formato o con un libro o en una exposición? O sea, ¿sentís que esa objetividad... Yo creo que no cambia. O sea, estos formatos son medios para uno mostrar. Después no cambia en la forma que yo lo miro. Yo cuando lo miro no estoy pensando si es para tal o más cual formato. ¿No? Más allá de la cuestión técnica. Por ejemplo, ahora yo con la que colaboro en el diario es con El Destape. Entonces, para las redes del Destape me dice Instagram mueve mejor las fotos en vertical. Claro. Pero para la revista, para la web, entonces el formato es horizontal. O sea, que yo lo mire horizontal o vertical es una cuestión técnica. El concepto está ahí. Entonces, el editor es el jefe y es el que me paga, entonces me dice, trata de hacer esto. Entonces yo estoy mirando, pero la forma de composición que yo la hago es en un rectángulo, claro, o horizontal o vertical. Pero el concepto adentro, no importa si es horizontal o vertical. Entonces mi mirada, después que termine en el formato que termine, es otra cosa. ¿Y sentís que tuviste que modificar esa mirada a la hora de decir, ok, tengo que ahora postear y subir esta imagen? No. ¿Que te imaginaste en la vida real como algo enorme a algo así? No, porque hay una cosa de entender también a algo así que implica el hecho de una democratización de los espacios para donde mostrar los trabajos que no lo tenían antes. Antes tenías que poder llegar a un medio de comunicación, ahora no. Antes tenías que tener todo un círculo alrededor de influencia fotográfica para que a ti te diera de mostrarte y tener una cámara. No sé, por ejemplo, mi primera foto es a los 3 meses. ¿Por qué? Porque estaba el fotógrafo del barrio que cuando tú cumplías un mes, el fotógrafo del barrio que vivía de eso te tiraba la foto de un mes, 2 meses y mamá hacía... Hoy tú estás sacando la cabeza y ya te están haciendo un montón de fotos. Entonces, técnicamente se democratizó un montón la fotografía, lo cual yo celebro un montón. Sí, totalmente. De que todos puedan compartir esa mirada fotográfica o esa mirada, lo que uno querramos ser, más allá de la cuestión técnica, que no implica que todo eso sensibilice y que también tengamos que entender a dónde va toda esa caterva de fotografías que constantemente estamos viendo todos los días en los formatos. Entonces, lo que cambió, si se quiere, es decir, ser mucho más fino a la hora de decir qué publico. Tener la responsabilidad de esta foto que yo hago, cómo va, cómo hago el carrete de Instagram, cuál pongo primero, después, cómo juega, cuál mando a la revista, cuáles quedan, cuáles desecho, qué guardo, qué no guardo. Como también implica la mirada de quien consume todas las imágenes a filtrar qué ves y qué no ves. Entonces, si se quiere, lo que cambió fue eso. No tanto, no adaptarme a los formatos, sino al haber mucha afluencia de todas esas cuestiones fotográficas, a decir, bueno, tengo que filtrar mejor. Tengo que hacer mucho mejor
aquello que yo pienso para hacerle una fotografía. Sí, vos sos muy buen narrador, eso se nota un montón y ahora estás subiendo bastantes dípticos de imágenes que quizás entre sí no están relacionadas, pero que al estar relacionadas tienen mucho que ver. Totalmente. La cuestión de los dípticos son fotos hechas en una marcha que terminan confluyendo esas dos fotos como una unidad que se contrapone. Eso no es fotoperiodismo al final. Es artístico. Es artístico. Porque yo lo que estoy haciendo es forzando una comparación que es mi comparación. Total. Ahora, lo que me interesa a mí es decir, bueno, frente a esa comparación, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a aquella persona? ¿Entiende qué pasa eso? Entonces, yo ahí creo una cuestión estética de decir, las fotos que vemos, lo que vemos, por ejemplo, el policía que vemos que yo contrasto con la jubilada, esa persona en sí, o sea, la foto no es la cuestión del policía ni esa persona que sale, es lo que representa, por ejemplo, el policía es lo que representa el jubilado, es lo que representa pensar un plano detalle, que son las llaves que lleva un jubilado atado al cinturón y en el cinturón de policía lleva las esposas. Y lo otro es, yo aquí borro algo que existe en la vida, que son los matices. Ese policía también va a llegar a ser jubilado, tiene una madre jubilada. Ese tipo es un trabajo lo que tiene. Entonces, Entonces hay un montón de cosas donde yo destierro todos esos matices y voy a forzar esa comparación. Entonces, las dos fotos en sí es una fotografía. Es una construcción de un concepto que yo quiero dar o que quiero forzar y quiero dar, y eso fotoperiodismo no es. Es lo que hace, por ejemplo, Bansky, que agarra y mete, o sea, no que me estoy comparando con Bansky, obviamente que no. No, a lo que voy es, en este concepto de forzar semióticamente, es entender cuando él hace el graffiti pone al muñeco de McDonald's, Ronald McDonald de un lado, y del otro lado pone a Mickey Mouse, de la mano, y en el medio pone a la niña de la foto de Nick Wood, quemada por el napalm en Vietnam. La foto en sí es un recorte de una foto reconocida, simbólica para la guerra de Vietnam, que se hace en la década del 60, que se vuelve un símbolo. El tipo que representa eso y logra terminando conectar en sí mismo en un graffiti eso mismo, que es decir, bueno, esto es lo que hace el imperio. ¿Entiendes? Te hace la comida rápida como Ronald McDonald, te hace lo de divertimento y te hace una guerra. Y los enlaces y se salen sonriendo. Sí, totalmente. Entonces, salvando recontra la distancia, un díptico de los que yo hago viene siendo eso. Tampoco inventé nada. No, obvio, pero sí tu propia objetividad, o sea, con... ¿Subjetividad? Subjetividad con estas comparaciones. Yo te digo una cosa, sobre todas las cosas dentro del fotoperiodismo que hago cada vez más, disfruto mostrar mi subjetividad. Y vuelvo a lo mismo, yo lo que sí, desde una ética, o sea, intento cada vez ser más ético que objetivo. Bueno, y ya que mencionaste al artista esta, ¿cuáles son tus referentes, tanto actuales como del pasado, ¿no? O sea, ¿qué fue quizás algo que en su momento dijiste, esto me encanta y me incentiva, y ahora decís, no sé si me motiva tanto? Es lindo poder que esos referentes vayan cambiando, o sí o no, y encontrarse y chocarse con otras personas o otros laburos en la medida que uno va creciendo. Y en ese cambio, y cuando yo miro para atrás, yo creo que yo he sido, yo particularmente creo que con mi fotografía intento o he sido de alguna forma coherente, y en esa coherencia están esos cambios. Eso es no pensar como el muchacho del año 2000 que salía de viaje con la cámara Sony. O el que llegó a Argentina en el 2010
porque es lógico que pueda cambiar. Cuando yo veo, por ejemplo, las fotografías mías que yo hice acá, el 2010 cuando llegué, hay una mirada muy turística. Y qué bien que sea así, porque no, y cómo eso después fue cambiando. Yo tengo fotos, por ejemplo, de espacios, y cómo lo fui fotografiando de forma diferente. Y eso implicó también a las personas que fui conociendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo como referencia, más que fotógrafos, conversaciones que tuve con fotógrafos. Largas conversaciones que tuve con fotógrafos de cómo esas personas miraban la vida. O con otras personas que empezamos hablando de fotografía y su vida determina y hacen cualquier otra cosa. Por ejemplo, en un momento a mí me volaba la cabeza poder conversar, todavía que sigue vivo, Ernesto Fernández, que es uno de los clásicos de la fotografía latinoamericana cubano. Todavía sigue vivo. Que pudo fotografiar aquella épica del triunfo de la revolución con los grandes señores, siguió y cómo fue cambiando y fotografiando otras cosas. Y fue conversar todo el tiempo con Ernesto Fernández, botella de ron por medio. El tipo tomaba un montón y yo tenía que seguirlo y era la historia y poder. Entonces yo siempre dije, yo quisiera vivir la fotografía, no vivir sino vivir la fotografía, la pasión de la fotografía, sacando la botella de ron como la tiene este tipo. ¿No? Y después fue cuando llegué acá, que fui a la Bienal de Tucumán, que me encontré con un montón de gente, en esos días, en 2010, caminar por las calles de Tucumán con Eduardo Grossman, fotógrafo argentino, prócer del fotoperiodismo argentino, y como Eduardo Grossman, que sigue haciendo fotos, fotografía, por ejemplo, que él toda la vida tenía en casa en Miramar, como fotografía cuando sale con su compañera de vida a caminar Miramar. Y uno decía, ¿qué carajo, qué vas a encontrar en Miramar? Bueno, tienes que tener una sensibilidad como la de Eduardo Grossman para encontrar esas cosas en Miramar. Y no las grandes fotografías del fotoperiodismo que hizo Eduardo Grossman. A mí me sensibilizó un montón conversar con él y después ver y entender cuando veía las cosas en Miramar, las cosas que había conversado con él. O Larraín, el chileno, Sergio Larraín. Poder leer las cosas que hacía Larraín, lo que escribía y después las fotos que hacía, ver un libro como de Valparaíso que hizo Larraín, todo en forma vertical. Y yo nunca he ido a Valparaíso, pero cuando vayas como si lo conociese porque vas hacia el mar. Entonces entender, y esos son más que referentes, personas que vas cambiando tu cabeza en la medida que lo vas conociendo. O Julio Menajowski, que es un gran docente, un gran fotógrafo, pero que dedicó a la docencia, que a mí me ayudó un montón. Yo estando en Cuba y él acá, porque encontré un mail azaroso, le escribí, yo ni pensaba venir a Argentina, y me ayudó en mi tesis de grado. Las veces que me conecto, porque conversamos mucho, yo lo quiero un montón, la mirada que tiene Julio sobre esa realidad son fotografías. Y alguien al cual quiero un montón, que es Silvio Rodríguez. Que empezamos teniendo una relación porque él es amante de la fotografía, hace mucha fotografía y traspolaba hacia una cantidad y un mundo y un universo que plasmó en sus canciones y en su obra, que cuando lo conocí, que compartimos y eso, te va cambiando la cabeza. Entonces, las referencias fotográficas como tal, de decir, quiero hacer este tipo de fotografía, a mí no me llegaron tanto como yo quiero vivir la fotografía o mirar la fotografía como la ven esta persona. ¿Y tus trabajos, tus fotos, las volvés a ver? Sí, un montón. ¿Sí? ¿Tenés así como ese viaje al pasado? Decir, sí. Me encanta un montón la cuestión archivística. Bueno, eso mismo, decir, bueno, ¿cómo miraba yo Buenos Aires cuando llegué en el 2010? Que nunca había salido de Cuba, en otro sistema social completamente diferente, que es lo que me llamaba la atención acá, que es lo que no, que es lo que fotografiaba, y es tremendo. Es lindo poder ver eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que esa foto es mejor o peor que la que hago ahora después de 15 años viviendo acá y sentir
Argentina como parte de mi patria. Bueno, es mi patria. O sea, uno va construyendo su patria también. Total. Y yo, por suerte, he tenido la suerte de vivir en un puente que va de Cuba a Argentina y viceversa. Cubano primero que todo y argentino ahí como... Entonces, no es peor o mejor la foto, es completamente diferente. Entonces, ir a ver aquello a mí me satisface un montón. Me satisface. De hecho, encuentro fotografías que hice al principio que yo creo particularmente que son muy buenas y que ahora no las puedo hacer porque ya vengo viciado del lugar que conozco. Y en aquel momento no conocía y venía con la impronta de lo desconocido, entonces tenía una inocencia que nosotros vamos perdiendo cuando vamos haciendo fotografía. Es muy jodido eso de perder esa inocencia fotográfica y entonces apelamos a lo que ya sabemos que nos va a salir bien. Total. Sí, el estilo amateur siempre tan deseado que cuando sos amateur lo juzgás y cuando ya sos profesional extrañas lo amateur. No, claro. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa en los talleres que doy de fotografía que salgo a la calle a hacer fotos y lo disfruto un montón porque va gente que quiere hacer fotos y que no saben carajo de la cuestión técnica. Pero empieza a ver cosas que a las cuales yo paso por al lado y no la vi. Claro. ¿Pero por qué? Porque empezamos a tener un vicio, un montón de cosas que las personas entonces sí, vuelvo a ver esos archivos. Vuelvo todo el tiempo. Y eso me permite también saber dónde tengo la foto. Claro. Es un desastre. Entonces sé que en el 2006, quizá me pase una hora buscándola, pero más o menos alrededor del 2006 hice una foto con estas cuestiones así, voy y la encuentro. Bien, bien. Bueno, ya que estamos hablando de tus fotos, una de las consignas para la entrevista era que trajeras entre 2 o 3 imágenes y contar la historia, ¿no? Detrás de eso, más allá de cómo fue el tomarla, sino el qué te lleva a tener esa imagen, ¿no? Eso es muy lindo porque es hermoso lo que hay alrededor de una fotografía. Por lo general vemos esa foto y nos ceñimos a lo que hay en ese rectángulo, ¿no? Vuelvo a lo mismo a hacer la raíz cuando tengamos el rectángulo en la mano. Pero ¿qué pasó por fuera? ¿Qué pasó antes de llegar? ¿Qué hay después de ese congelamiento? Yo lo disfruto un montón. Entonces yo, por ejemplo, celebro un montón a las fotógrafas y fotógrafos que terminan escribiendo sobre sus fotos. Por ejemplo, Eduardo Longoni hizo un libro increíble, hermoso, escribe muy bien. Acaba de hacer también Rodrigo App una exposición donde termina siendo un catálogo, él escribiendo las historias de la foto. Hay un montón de fotografías detrás de esas fotos que ve. Entonces, por ejemplo, de Cuba, si voy a pensar, pueden haber un montón. Pero de Cuba era cómo siendo cubano uno se sorprende estando en Cuba. Cuba es muy surrealista. Bretón, el padre del surrealismo, en Cuba es un niño de teta, ¿no? Bretón es un bebé, que así se llama un documental también cubano. Entonces, yo iba caminando un día haciendo fotos porque andaba con la cámara. Era el momento donde, ahora por suerte hay un celular, no tienen que cargar con toda la cámara. Pero andaba con la cámara todo el tiempo y es hermoso porque no se me escapaba nada de lo que por ahí yo quería mirar y andaba un día caminando por Ciego de Ávila, que es una ciudad en el centro de Cuba. Estaba de visita, no recuerdo qué iba a hacer, y un calor tremendo en Cuba, y lo hermoso es poder sorprenderse de algo que vayas caminando por la vereda, las puertas abiertas de par en par, mirar hacia adentro y ver una escena muy surrealista y a su vez muy cubana ahí. Y era una pelopincho en la sala de una casa, jóvenes jugando adentro al dominó, tomando el dominó, y era tremendo, y que te saludaran. Entonces era pasar, ves lo que vi, no puede ser, miraba hacia atrás, cargar la cámara, hacer la foto y que todos sonrieran con esa foto y que uno ni pidiese permiso, porque las puertas estaban abiertas de par en par. Entonces, siempre que veo esa foto, siempre digo, qué lindo haber nacido en Cuba y sorprenderte del país o del lugar donde estás, ¿no? Entonces, también siempre pienso, es una foto la cual siempre vuelvo, a pesar de todas las carencias, de lo jodido que está en Cuba, que te permite ver esa realidad que sobre todas las cosas te saca una sonrisa.
¿no? Y es, a ver, está, porque la puse en este libro, que justamente Cuba Viva es un libro después de 10 años de haber hecho esos viajes, ¿ves? Entonces, hay una cantidad de registros ahí que uno lo empieza a ver al cabo del tiempo. Están jugando dominó, las parejas, este está entrando con algo de comer, tanto las bicicletas, en la sala, en la casa. Sí, sí. El tipo se dedica a cortar el pelo ahí. Después tiene cosas muy bizarras como ese tapiz de tigre. Entonces, es muy loco. La Pelopincho la han llenado con una manguera. Tiene la Pelopincho dentro de la sala. Es muy loco eso. Sí, sí. Entonces, un poco eso. No es quizás la superfoto técnicamente, ¿no? Ni tampoco me interesa que sea así. Es un poco conceptual eso que fuese. ¿Tenés alguna otra más para mostrar? Vamos a tirar una de Argentina. Hay una foto que a mí me encanta mucho, que implica también esa cuota azarosa que hay dentro de la fotografía y que yo disfruto un montón. Y es el hecho de que en una de las marchas del Orgullo Gay, yo decía, bueno, ¿qué hago que no sea el colorido que siempre hacemos? Y es que en eso vi un beso. Yo estaba haciendo una serie que se llama La Revolución es un beso eterno. Y cuando uno está pendiente de eso, no se te escapa nada. Y no se me escapaba ningún beso. Y había dos chicos, pero uno era negro y otro blanco, besándose apasionadamente en el medio de la multitud, delante del Cabildo. Yo esa foto la pude hacer, la habré hecho hace como 5 años, porque ya vivía en Argentina y sabía lo que significaba el Cabildo. Entonces, lo del Cabildo, yo llegué acá en pleno debate de la ley de matrimonio igualitario, entonces era todo. Además era un beso súper apasionado, pero andaba, creo que andaba con un 35 milímetros y no me daba para coger todo el Cabildo que hubiese sido. Pero bueno, se sabe que es el Cabildo, pero la foto la vi. El Cabildo, no sé qué. Tenía que haber hecho en un momento la foto vertical y ahí me agarraba el Cabildo, pero fui un momento, hago la foto y ya después los muchachos ya no puedo hacerlo, listo, me voy. Y cuando estoy descargando la foto en la casa, que estoy editando, poner la foto, me acuerdo de esa foto, la voy a buscar, veo el beso y al lado aparece un personaje al cual yo nunca vi, que me salva la foto eso de haber cortado el Cabildo, que es otro que está mirándolo y está tirando como un beso así, medio borracho, sí, pero él saboreando el beso, pero el tipo está con la camiseta argentina y un crucifijo. Entonces había una cantidad de cuestiones semióticas con ese tipo azaroso que yo nunca lo vi. Porque yo abro el cuadro, la punta pero está al lado. La punta del edificio que yo quería darle, lo revolucionario que yo quería darle del Cabildo, se fue a carajo. Y este tipo, que tampoco me vio nunca que yo estaba haciendo la foto, porque de última, nada, la estaba haciendo. Y entonces es una foto a la cual también siempre vuelvo y pongo de ejemplo la cuestión azarosa. Y la tercera es en la Antártida. Sobre eso te quería preguntar también, sobre ese viaje. Bueno, y es ver la posibilidad de que me hizo la fotografía de llegar a un lugar como la Antártida. De estar 2 días que parecieron un año ahí. Y es una fotografía justamente de témpanos de hielo antes de llegar a la Antártida. Los pedazos, o sea, lo diminuto que somos en esa naturaleza, cuando yo nunca fui fotógrafo de naturaleza, que te sobrecoja. Entonces es una foto donde se ven los témpanos de hielo en el medio de la nada, ahí antes de llegar a la Antártida, desde la cabina del Hércules. Entonces es una foto que yo la miro y es otra de las fotos que veo y que digo, lo que me ha permitido la fotografía, llegar a donde llegué. Tremendo. Bueno, y como para ir cerrando, la última pregunta ¿Cómo es... hablo, no? Bueno, no, para nada. Como vas a tener que editar. Mejor. ¿Cómo te equipas hoy en día? ¿Cómo me equipo hoy en día? ¿Con cuántas cosas salís a la calle? ¿Con cuántas cosas ya no salís? ¿Cómo fue cambiando eso? Mira, con el yo tiempo? pasé de esa Ceni que viajaba por Cuba con la mochila, la ropa y todo, y en el intermedio me regalaron un teleobjetivo
que era un 400 milímetros Paraceni que se llamaba Photo Sniper, que tenía, tenía un mango de una escopeta. Claro. O sea, tú le enroscabas eso a la cámara y la cámara con una empuñadura, como una escopeta y un gatillo. Tenía un fleje que daba en la cámara y disparaba. Wow. Pero eso es lo que pesaba, era lo que pesaba. Y yo estaba feliz con eso. Yo la mitad de la mochila de eso. Entonces, quizá la foto nunca salía porque era sacar, poner, andar con eso, enfocar manualmente. Entonces yo pasé de eso, que era feliz, a con el tiempo, obviamente, no querer tener las cámaras y eso. Yo por suerte nunca fui fierrero. Ok. Fierrero. Entonces, podía tener, obviamente quería tener mi buena cámara, pero me fui buscando hasta dónde sentirme, no solamente cómodo, sino que cumpliera con las expectativas de lo que a mí me permitía para el tipo de fotografía que yo hiciese. Entonces, fotoperiodismo, sí o sí, un 24-70, un 70-200 y siempre con el zoom que me permitiese a mí no buscar la calidad de la foto, sino no perder la cuestión de la del concepto, ¿no? Entonces, listo, tener eso. Fui pasando de formato en formato hasta por esta cuestión técnica que hay de lo que me permite a mí poder realizar mi trabajo. Yo miro la cámara no como una cuestión creativa, sino como una herramienta para esa cuestión creativa. Entonces, cuando pude pasarme a la sin espejo, listo, ahora tengo la posibilidad de tener una Nikon Z, tengo dos, que me permite a mí cuando voy a hacer conciertos o al marcha no estar cambiando de lente, donde llevo un 24-70 y un 70-200. Y después me obligué a disfrutar de alguna forma en el hecho de obligarme a dar con un lente fijo. Y ahí me hice de un 50 para volver a aquellas cuestiones de la serie. Y en el interín me tuve que hacer de un angular para cuando hacía conciertos y todo. Y le cogí la vuelta al angular, me encantó el 14 milímetros que me permitiese distorsionar y que uno dice, bueno, eso no es fotoperiodismo, pero a mí me gusta y lo voy a ir haciendo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿ando con todo eso? No. Es lo que tengo y de acuerdo al trabajo que hago. En la calle, normalmente, cuando voy a salir de viaje y eso, el 24, que no es un 24-70. Ahora Nikon, ahora no, cuando saca la línea Z, en un interín para no tener que gastar, porque te sale un montón, el 24-70 sacó un 28-75, 2.8. A mí me vino bárbaro. Me jodí al principio ese 28 milímetros, no tenía. Después me hice el 14-30 y perfecto. Y después con el tele igual. Me hice del 70-180 por 20 milímetros. Y bueno, cuando tengo que ir a hacer fútbol, me busco otro lente que alquilo, me prestan y lo hago. Pero todo en función de lo que hago. Y cuando me voy de viaje, sí, siempre la cámara, con ese 28-70, aunque ya empiezo a tener ese... Y algo que siempre tengo a mano es el celular. Busqué y me compré un muy buen celular que me permitiese a mí no perder la foto que a mí me gustaría hacer. Entonces, es eso, son herramientas y listo. Y la cámara, por lo general, la uso en manual porque me permite a mí tener todas las condiciones, pero si la tengo que usar en automática, la uso, no tengo prurito con eso. O sea, a mí lo que no se me puede perder es la foto o el pedazo de esa realidad que yo quiero recortar. Y si yo ando rápido y la pongo en automático y hace la foto que yo quiero hacer, perfecto. Para eso está el japonés adentro, para usarlo. Ahora, lo que no podemos hacer es que ese japonés nos use a nosotros. Entonces, es eso. Son equipos que uso en pos de poder disfrutar lo que más me gusta hacer, que es recortarle a la realidad, robarle escena a la realidad. Bueno, con esto ya completamos mis expectativas. Bueno, espero que haya ido bien, que van a tener un montón de laburo por editar, un montón. No, la verdad muchísimas que gracias. placer. La verdad que no, placer para mí, lindísimo. Listo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Haz una foto que se vea ahí.